Bueno, hoy en el motor de Guayana pues cambiamos un poco nuestra tónica de todos los viernes porque tenemos un invitado especial. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Sosa, abogado, empresario, escritor, inventor. Para mí pionero de muchas cosas interesantes. Una de ellas el reclamo por los derechos humanos y por los derechos de todos los venezolanos. Yo creo que quizás ese es el galardón más destacado que yo veo en el ejercicio muy nutrido y de mucha trayectoria del doctor Juan Carlos Sosa, a quien le damos la bienvenida aquí a Así es la Cosa. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Gustavo, muchísimas gracias de verdad por tomar la invitación. Me encanta estar en este programa, que sé que es muy escuchado, y por supuesto en esta tierra que siempre inspira tanto, ¿no? Bueno, esta es una tierra de hacer, es una tierra de fabricar cosas, de inventar, una tierra a veces de cambios y una tierra por donde tiene que pasar cualquier proceso de desarrollo en Venezuela, ¿no? Parece mentira, pero tiene que incluirse Guayana y tiene que verse la particularidad de la región. Doctor, vamos a empezar hablando un poco del evento que lo trajo a la ciudad ayer. Vamos a cumplir con la formalidad. Bueno, el evento de ayer, titulado La salida del laberinto, es producto de una invitación de la misma sociedad civil de este estado, que por iniciativa propia nos contactó con la idea de que viniéramos para acá a traer un poco las inquietudes y las reflexiones que venimos desarrollando ya desde hace un tiempo y que estamos esparciendo por todo el país. Es decir, nosotros ya tenemos tiempo recorriéndonos Venezuela, llevando un mensaje de libertad, llevando un mensaje de optimismo, de fuerza, pero también un mensaje lleno de quizás reflexiones que son duras, que son complejas, pero que consideramos que son importantes de hacer, es decir, que es una información que es importante que los venezolanos manejen para poder hacerse una idea completa de dónde estamos parados en Venezuela. Es decir, nosotros partimos de la base de que lamentablemente la información que circula en las matrices de opinión, en la opinión pública en general, es una información incompleta que no le permite a los venezolanos entender totalmente el nivel, la profundidad de la tragedia que nos está embargando, y por lo tanto se hace difícil bajo esa circunstancia de poco entendimiento o de entendimiento incompleto diseñar o apoyar estrategias bien dirigidas, bien enfocadas para la solución del problema de raíz. Es decir, hasta que nosotros no entendamos completamente cuál es la profundidad del mal que nos embarga, qué características tiene el sistema que nos está destruyendo, cuál es su objetivo real, hasta que realmente no captemos eso en tinta fosforescente, va a ser muy difícil que verdaderamente se pueda estructurar una estrategia para combatirlo y erradicarlo completamente. Fíjese, doctor, yo como ayer no pude ir al evento, tenía muchas ganas, pero tenía otros compromisos que atender que a veces son ineludibles, eso de trabajo como que lo amarran a uno más de la cuenta. Hice la tarea y estuve revisando algunas de sus conferencias que están en YouTube, y precisamente había una que versaba sobre la situación actual de Venezuela. Me pareció tan buena que me gustaría que hablara un poquito de eso, porque me imagino que fue el núcleo de la actividad del día de ayer. ¿Cuál es la situación que usted visualiza en estos momentos en el país? Bueno, Gustavo, lo primero es que de lo que ha sido Venezuela, haciendo hincapié en los momentos en que Venezuela ha sido un país grande, un país con cosas muy positivas, del cual sentirnos muy orgullosos, ¿no? Hacemos mucho énfasis, tú que a ti te gusta la historia y la estudias detenidamente, hacemos mucho énfasis en que Venezuela en la época hispánica llegó a ser el país de las Indias con mayor proyección. Es decir, nos estábamos dando unas instituciones sólidas y teníamos personajes de la talla de uno que tú acabas de mencionar, de Francisco de Miranda, de Antonio José de Sucre, que también mencionaste, de Simón Bolívar, Andrés Bello, etcétera, etcétera. Todos esos personajes eran producto de un entorno social y de un ambiente de país. Y bueno, eran individuos de talla universal.
Después se nos fueron los 100 años de guerra civil, el país quedó desangrado, pero en lo que tuvimos la primera oportunidad, otra vez levantamos cabeza. Ya para los años 50 Venezuela era uno de los países más atractivos del planeta. Teníamos la moneda, el bolívar era más fuerte que el dólar estadounidense, tenía más valor. Teníamos un sistema de salud mejor que el de los Estados Unidos. Tenemos las mayores proyecciones de crecimiento de todo el continente. Sin duda, no teníamos inflación, teníamos crecimiento económico sostenido, no había desempleo, había seguridad en las calles. Pero bueno, en un momento determinado... Éramos el país que recibió más inmigrantes de todo el continente. Es, era la tierra de la libertad, eso también lo decimos con mucho énfasis. Es decir, de aquí venían personas del mundo entero, inclusive de China, o sea, venían a hacer su vida aquí, sus familias, sus empresas, su destino, su futuro, era el país de la libertad. Pero bueno, en un momento determinado se cambió el modelo, entramos en un laberinto maldito y eso, bueno, fue progresivamente deteriorando todas las bases sociales, todas las bases estructurales del país, hasta que llegamos a esto que es el cáncer. Estamos haciendo metástasis. Estos 17 años se podrían decir que es el colapso total de un modelo fracasado, y del cual debemos aprender y tenemos que, digamos, apreciar la cicatriz que nos va a quedar, porque eso va a ser un motivo para en el futuro construir el país con más sabiduría, más conocimiento, más experiencia y no repetir jamás los errores que permitieron que esto pasara. Pero una vez que hacemos ese énfasis y hablamos por supuesto del potencial de país que tenemos en el futuro, si aprovechamos oportunidades, dígame el estado de Bolivia, uno de los estados más ricos del planeta entero, las cosas que se podrían hacer si nos enfocamos bien y aplicamos un modelo correcto. Pero para poderlo lograr es necesario, por supuesto, primero erradicar el tumor que hoy en día tenemos, el cáncer que nos está comiendo. Tenemos que vivir un proceso de cambio. Y para poder entender cómo curar ese cáncer, bueno, tenemos que entender la naturaleza del cáncer. Y allí es donde nosotros nos enfocamos para que los venezolanos entiendan que en Venezuela en este momento estamos secuestrados. No por un gobierno mediocre, incompetente, un gobierno que por falta de conocimientos está aplicando malas políticas públicas que nos están llevando a esta crisis, sino que lo que nos sucede es deliberado, es decir, es producto de un plan. De un proyecto más bien internacional, me atrevo a creer, ¿no? Es que es tal cual, o sea, nosotros de hecho, quien está en el poder en Venezuela ni siquiera es algo venezolano, es decir, es una organización criminal que se llama el Foro de Sao Paulo, que creó Fidel Castro a principios de la década de los 90, cuando cayó el muro de Berlín, para poder financiar a Cuba y su revolución. Y que se ha ido apropiando del poder en casi todo el continente, lamentablemente, bueno, para lo que eran las proyecciones del continente más fresco y con más capacidades económicas del mundo. Así es, bueno, ese es el tema. El Foro de Sao Paulo nace con una junta directiva integrada por narcotraficantes, entre ellos Marulanda, para financiarse el narcotráfico y penetrar, como muy bien dices tú, toda la sociedad latinoamericana, países como Bolivia, países como Ecuador, países como Argentina, como Nicaragua, como Honduras, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente Venezuela era la joya de la corona por las reservas petroleras, las reservas energéticas y por supuesto el Estado Bolívar, o sea, todo lo que son las riquezas de oro, de hierro, de bauxita, etcétera, etcétera, de carbón, en fin. Pero el Foro de Sao Paulo no ha logrado la penetración en ninguno de estos países que logró en Venezuela. Claro, aquí el desastre es mayúsculo. Porque aquí la persona que llegó al poder, que era Chávez, había sido ideologizado desde muy joven, preparándolo para ese momento. O sea, Fidel Castro, cuando fracasó su penetración en Venezuela con la guerrilla en los 60. Cuando intentaron entrar aquí por Machurguto. Claro. Yo siempre me acuerdo de ese pasaje de la historia, que no debemos olvidar que el único país que en la época democrática ha intentado invadir Venezuela es Cuba. Así es, y bueno, y en ese entonces teníamos una fuerza militar institucional que la combatió como debe ser y no permitió que tuviera éxito. Pero Fidel Castro entonces aplicó su plan B, que fue penetrar las Fuerzas Armadas, ideologizarlas, y lo mismo las universidades venezolanas, especialmente la Universidad Central. Entonces, a través de ese proceso de ideologización, fue formando personajes que ya para finales de los años 80 estaban promoviendo a Cuba, estaban promoviendo a Fidel Castro, estaban publicando cartas en el Nacional declarándole el amor a Castro. Es más, se creó una suerte de mitología revolucionaria con la figura del extinto Che, víctima, por cierto, de la tradición castrista, que yo siempre lo recuerdo, porque a la gente se le olvida, ¿no? Que Camilo Cienfuegos, que el Che Guevara fueron víctimas también de los Castro.
Que, claro. ojo, el Che nunca fue santo de mi devoción, ¿no? No, Pero es uno de los asesinos más sanguinarios que ha tenido el siglo XX, pero al final del día, Gustavo, lo importante de entender aquí es que ese proceso de ideologización fue lo que le dio la plataforma al régimen, digamos, encabezado en Venezuela por Chávez, para llegar al poder con el objetivo de destruir a Venezuela. El objetivo deliberado de destruir a la sociedad venezolana, desmoralizarla, acabar con nuestra identidad, acabar con nuestras tradiciones y entonces facilitar así el reinado de Castro y sus compinches eternamente, es decir, el tiempo que les diera la gana gobernar. Haciéndose, por supuesto, de la propiedad de la riqueza de los recursos naturales que ofrece Venezuela, las reservas petroleras, las reservas mineras, las reservas gasíferas, las reservas en todo lo que significa además la carta blanca para ocupar el territorio nacional y tener zonas francas, tanto para el escondite de la narcoguerrilla, en este caso principalmente de Colombia. por cierto que ayer hubo un episodio que yo creo que es bueno recordarle a nuestros oyentes. Ayer el ministro de la Defensa y el responsable del Teatro de Operaciones 1 del Estado Táchira habló de un supuesto enfrentamiento de grupos paramilitares en territorio del Estado Táchira. Y supuestamente ya estaban moviendo las tropas para garantizar la soberanía venezolana. Realmente hubo un tiroteo. Estuve conversando con mis colegas de los Andes y me comentaron que sí hubo un enfrentamiento bélico bastante fuerte en la zona de Río Chiquito, cerca de San Cristóbal inclusive, en lo que es un poco el páramo de Cerro Negro, todo un parque nacional bien importante y bien maravilloso que tiene el Estado Táchira, donde grupos paramilitares estaban enfrentando a grupos de la guerrilla y realmente fue el ejército a defender a los guerrilleros. Esas cosas están pasando en la Venezuela de hoy. La información ni siquiera se divulga y la gente no termina de ver cómo poco a poco nuestro país ha sido penetrado. Nosotros estamos en un estado, doctor, que produce de todo. Tenemos la riqueza aurífera estimada más grande del continente. Tenemos inclusive coltan, el llamado oro de los chips. Todo eso está en manos de grupos guerrilleros, de grupos delictivos, todo el sur del estado, inclusive las instalaciones de la propia empresa minera estatal, Minerven, están controladas, manejadas y están perforando en los mismos patios de lavado de mineral grupos delictivos que se apodan sindicatos. El laberinto está como muy complejo, como que muy retorcido. Sí. La situación económica ha llegado al caos y a la absurdidad absoluta de tener un dólar a 600 y tantos bolívares, una cosa que no pasa en ninguna parte del mundo. La inflación que reconocen los entes medio oficiales, porque los oficiales no reconocen ninguna, pasa del 100-150%. Hasta el FMI, que siempre es conservador en sus cifras, nos dice que podemos llegar al 150% a final de año. Algunos economistas venezolanos se han atrevido a decir que estamos rondando el 250% de inflación. ¿Cómo salimos de este laberinto? ¿Cómo generamos ese gran proceso de cambio y esa autorreflexión que los venezolanos tenemos que asumir? La sociedad civil, Gustavo, nosotros, los miembros de la sociedad civil, tenemos que repasar estos 17 años y darnos cuenta que los momentos en donde nosotros hemos tenido el poder, es decir, donde no hemos delegado nuestro destino en las manos de los políticos, sino que nosotros mismos hemos asumido la lucha, hemos estado a punto de cambiar la historia. Es decir, lo hicimos en el año 2002, lo hicimos otra vez en el año 2005, lo hicimos otra vez en el año 2007 y casi lo logramos nuevamente el año pasado, en el 2014. Pero hay una variable constante en este repaso que se tiene que hacer, que es que cada vez que estamos ya muy cerca de lograrlo, delegamos el remate final, le pasamos el testigo a un sistema político que no entiende el problema, no ha querido entender el problema, no lo quiere confrontar como debe ser. Entonces, una vez que pasamos el testigo, ese sistema político que está despistado, que está miope completamente, que está haciendo una política total y absolutamente desenfocada, bueno, asume y ofrece estrategias que lo que hacen es atornillar y darle más poder al sistema que tenemos que combatir.
O sea, nosotros partimos de la base que si la sociedad civil se empodera y entiende que no tiene el porqué, desde el punto de vista del derecho natural y desde el punto de vista del derecho de los hombres, de la Constitución Nacional y del derecho internacional, no tiene por qué someterse a autoridades ilegítimas que están al margen de la Constitución. ¿Por qué? Porque violan los artículos principales de la Constitución Nacional y violan sistemáticamente todos y cada uno de los derechos humanos. Violan, por supuesto, el derecho a la vida, teniendo colectivos armados con armas de guerra ideologizados en todas las ciudades importantes de Venezuela. Entregándole el manejo de zonas completas, y hoy día estamos viviendo el conflicto de las zonas de paz, 15 muertos por un lado, 10 por otro, 12 por otro. Las tasas de criminalidad más altas del mundo, ni más ni menos. Y la de impunidad más elevada del planeta también, para nuestra vergüenza, ¿no? Total, gastillos Yo me imagino que ser abogado en estos tiempos debe ser doloroso. Bueno, es terrible, ¿no? Pero es terrible. Pero bueno, eso, el derecho a la vida totalmente violado. El derecho a la propiedad privada, ni se diga. Las confiscaciones que han habido aquí a las tierras, a las empresas, a las personas, sin pagarles un bolívar, de la manera más arbitraria, indica que evidentemente no hay respeto a la propiedad privada. No hay libertad económica y por lo tanto eso que tú mencionas, el bolívar no vale nada, está hecho de agua hoy en día, la inflación más grotesca del planeta Tierra, el dinero no alcanza para nada. No hay libertad de trabajo, o sea, la gente realmente, por ejemplo, los que quieren trabajar en la administración pública o los que quieren trabajar en alguna empresa que haga negocios con la administración pública, si ha votado en contra del régimen, está en una lista como la lista Tascón o la lista Maizanta, etcétera, en unas listas negras y no pueden conseguir trabajo, no tienen entonces libertad para... O sea, son personas marcadas, amenazadas. Marcadas y amenazadas. O sea, violando la letra constitucional. Totalmente. Entonces, ¿qué te dice la Constitución Nacional? Que los venezolanos de a pie, tenemos el derecho, pero sobre todo el deber, de desconocer a todo sistema que esté contrario a los valores republicanos, que viole la Constitución y que obviamente... O sea, artículo 350. Viole sistemáticamente los derechos humanos. Y que tenemos el deber de hacer todo nuestro esfuerzo por restituir el orden constitucional. Entonces nosotros lo que estamos básicamente argumentando es que en Venezuela en este momento estamos sufriendo un golpe de Estado sistemático. Porque ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, tenemos que organizarnos como país. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la narrativa de Venezuela. Sí, tiene que empezar a sentirse un clamor nacional por lograr esa libertad tan necesitada que tenemos. Es decir, un clamor nacional que obligue al país, o sea, para que el país digamos, en su corazón comience a desconocer en la medida de sus posibilidades todo aquello que represente a este sistema. Y además, con ese clamor nacional, con esa presión que tenemos que hacer en la opinión pública y en todos los medios donde nos desenvolvemos, con nuestros amigos, con nuestros relacionados, con nuestros familiares, nuestros socios, etcétera, generar entonces esa fuerza. O sea, tenemos que participar, asumir el rol ciudadano que nos toca. Y entonces en el momento que ese clamor comience a sentirse en el país, van a comenzar a activarse en estas instituciones secuestradas, porque todas las instituciones del país están secuestradas, pero en las instituciones que tienen que ver con el Estado, incluyendo por supuesto la institución militar, empiezan a activarse actitudes importantes que van en pro de ese desconocimiento a la autoridad legítima, que pasa por el derecho a la legítima defensa. Es decir, nosotros no tenemos el por qué someternos a una autoridad que nos está destruyendo el destino, nos está acabando la vida. O sea, activar el 350. Sí, pero de una manera, y quiero hacer mucho énfasis en esto, de una manera totalmente pacífica, porque claro, aquí no se está para nada promoviendo ni golpes de Estado, ni ¿cómo se llama? Ni rebeliones. Ni revueltas de calle, nada de eso. Ni nada de eso. Estamos planteando un derecho humano que está escrito en todos los ordenamientos jurídicos del planeta y en el derecho natural. El derecho humano a defender nuestra vida, a defender nuestra libertad, a defender nuestro destino, a defender nuestros valores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una lucha entre el bien y el mal, entre los valores y los antivalores de la vida. En este momento hay un sistema que promueve los antivalores, que promueve la corrupción,
promueve la desmoralización de los venezolanos, está borrando la identidad nacional, le está quitando el destino a nuestros hijos, está acabando con el futuro Está de Venezuela. pervirtiendo cosas tan elementales de la cultura tradicional del venezolano como la solidaridad, la hermandad, esa cercanía Claro. que los venezolanos siempre hemos tenido y que nos ha caracterizado por ser un pueblo diferente, Así que es. tanto echaba uno de menos cuando se iba del país, con cosas tan deshumanizantes como el bachaquerismo, como Sí. el racionamiento de los alimentos. Que es una consecuencia natural del sistema que se ha aplicado. Un ¿no? tema Eso- completamente perverso. yo no condeno al bachaquero, condeno el sistema que crea. No, es que el bachaquero es una víctima. Claro, es una víctima y es una consecuencia natural de un sistema que está totalmente Igual que el delincuente que está volteado. matando y robando también es una víctima en gran medida. En cierta Es medida un problema también. para el país, pero es una víctima. Por aquí, doctor, nos han llegado bastantes mensajes que yo me he hecho loco porque está muy buena la conversa, pero tengo que leer algunos. Vamos a empezar. Por aquí nos dice Pedro Pablo, excelente programa, buenísima la editorial, señor Montaño. Usted como que se puso de acuerdo con su invitado. Bueno, cualquier acuerdo fue previo desconocimiento de las dos partes, o sea, fue meramente incidental. Vivimos en el mismo país, Sí, sufrimos señor, lo mismo. yo creo que sí, que es simplemente la situación país que nos obliga. Emérita nos dice, muy bueno el programa, excelentes las efemérides, excelente la editorial y el invitado es de primer orden. Chucho nos dice, estuve en la conferencia de ayer del doctor, no hay desperdicio en nada. Excelente programa, felicitaciones. De eso se trata, que en Venezuela despertemos todos. Marcos nos dice, dentro de toda esta situación perversa que está viviendo Venezuela, ¿cómo encaja la MUD que está haciendo la misma política vieja que nos llevó a ese mal momento que es el chavismo? Hizo unas elecciones chucutas donde simple y sencillamente no se convocó a todos los sectores a participar en un proceso y hoy día se quiere levantar como el único que tiene la bandera de la oposición en Venezuela y diciendo que cualquier cosa pasa por un cambio y que primero hay que votar por ellos para después cambiar las cosas. Eso será así. Por aquí Marco Díaz nos dice, muy bueno el programa, me gustaría que el abogado nos explicara cómo hace uno para activar el 350 sin que lo metan preso. Buena pregunta. Por aquí Josefina pregunta, doctor, tengo entendido que usted es un defensor de derechos humanos, además de empresario. ¿Qué hacer ante las continuas violaciones de los derechos humanos, ante la gran cantidad de presos políticos que hay en Venezuela y ante la reiterada violación de los derechos políticos de todos los venezolanos? Por ejemplo, las inhabilitaciones. Y fíjese que sobre las inhabilitaciones nos pregunta María Teresa, ¿qué pasa con las inhabilitaciones de los políticos? ¿Eso está correcto? ¿Está pegado a derecho? Lucho pregunta, ¿cómo hacemos para desconocer a un gobierno que nos desconoce como ciudadanos constitucionalmente? Bueno, hay algunas preguntas y algunas intervenciones. Y evidentemente yo creo que lo que nos está sintonizando es eso, pues el drama que estamos viviendo y compartimos los mismos sentimientos porque bueno, es una cosa muy humana y muy natural, es una reacción a lo que sucede, ¿no? Lo que yo expreso es lo que siento naturalmente, es decir, simplemente que lo hablo públicamente porque pienso que es importante que estas ideas circulen y que la gente tenga la información para hacerse unas conclusiones completas, ¿no?, del problema. El tema de los derechos... Varias preguntas así puntuales. Esa de los derechos humanos. Arranque por ahí que ya iba... El tema de los derechos humanos evidentemente es un tema muy complejo y tiene que ver, por supuesto, con el principal asunto que tenemos que resolver. Porque si algo caracteriza a este sistema es que es una máquina de violar los derechos humanos, una máquina espantosa de violación a los derechos humanos. Entonces, todo lo que son los presos políticos, las inhabilitaciones, etcétera, etcétera, bueno, es parte del menú, es parte del repertorio de un sistema que vino para destruirlo todo. Y lo primero que tiene que destruir, evidentemente, es el respeto a la ley y el apego a las buenas costumbres. Entonces, lo que quieren es acostumbrarnos a lo malo, a las cosas a lo incorrecto. Es decir, que quieren que nos resignemos y veamos como normal todo lo que es incorrecto en la vida. Sí, de hecho, es como un trastoque de la realidad, donde lo Sí, malo es bueno y lo bueno no. Totalmente. Lo bueno totalmente. es proscrito. Ahora, yo el tema de la MUD y de lo electoral y todo lo que es el tema de las inhabilitaciones, etcétera, lo veo como un show. Es decir, yo lo he definido eso como un teatro de ficción que lo que busca es distraernos del problema real, es decir, ocuparnos en asuntos subalternos que distraen y gastan toda la energía, los recursos, la atención del país
en algo que en el fondo no resuelve para nada el problema real, el problema de fondo. Es decir, el régimen, por supuesto, siempre va a repartir espacios de poder, pero son espacios nimios que para nada le hacen sombra. Entonces siempre van a haber procesos electorales. Es como para guardar la suerte de ficción democrática. Pero bueno, si algo tenemos que aprender en estos 17 años es que de nada sirven esos espacios. El tener un gobernador, un alcalde, unos diputados en la asamblea, cuando no hay respeto a la Constitución y a las leyes, cuando hay una burla a las instituciones, cuando no se respetan los derechos humanos, evidentemente es una pantomima, es simplemente un teatro ridículo, de juguete, de mentira, para mantener al país ocupado mientras ellos terminan de cogerse todo. Claro, pero ahora además vamos a emprender una nueva cruzada, ¿no? La cruzada por el Esequibo. Bueno, que por cierto, a mí me parece bueno que vuelvan a sacar el tema del Esequibo, donde el gobierno ha sido muy indolente a lo largo de los años. Pero yo creo que es bueno recordar, porque ahora está el tipo el agente del Foro de Sao Paulo, el señor Maduro, diciendo, hay que hacer un frente nacional contra la ExxonMobil y tal. Y ay, ¿por qué no recuerda que quien entregó la carta blanca al presidente de Guyana para licitar esas zonas que pertenecen a Venezuela, a empresas transnacionales? Porque fue Chávez el que le dijo al presidente de Guyana, échale pichón, y el presidente de Guyana otorgó licencia de exploración y producción en la zona en reclamación por el visto bueno de Chávez. Entonces eso es lo que hay que recordar, y por eso hay que insistir que una de las razones por las cuales hay que desconocer a este sistema es porque es traidor a la patria. Es decir, si algún régimen ha traicionado lo más sagrado de Venezuela, la patria venezolana, por Dios, hasta exhumaron los restos del Libertador Bolívar, es esta gente, es este sistema. Entonces, no solamente es el Esequibo, es todo lo que corresponde a la soberanía de Venezuela. Es decir, lo más sagrado de Venezuela está entregado a intereses foráneos y es controlado por el régimen esclavista de Fidel Castro. Entonces, ante esa realidad tan grave y donde hay vínculos tan comprobados con el narcotráfico y el terrorismo islámico, yo creo que seguir ocupando la atención en un circo, en un show electoral que forma parte de la misma estafa, porque es manejado por instituciones que controlan el régimen de la A a la Z. ¿Cómo hacer entonces? Es simplemente irresponsable. Entonces, ¿cómo se activa el 350? Bueno, para empezar, el miedo a que nos metan presos por activar el 350 sería como eso, el miedo a que nos metan presos por respetar la Constitución. Porque el 350 es un artículo de la Constitución Nacional, es decir, estaríamos cumpliendo lo que dice la Constitución Nacional. Un deber ciudadano, eso nunca se debe olvidar. Entonces, a quien deben meter preso es al que intente meter preso al que está cumpliendo la Constitución. O sea, una cosa kafkiana, o sea, de Kafka, ¿no? Es decir, no te pueden meter preso por cumplir la Constitución. El que pretenda hacerlo es el que está violando los derechos humanos, el que está violando la Constitución es el que merece estar preso. Ahora, ¿cómo hacerlo de una manera inteligente? Bueno, lo primero es empezar a organizarnos como sociedad en el sentido de la opinión pública. O sea, yo creo que es importante que nosotros empecemos a exigir que el enfoque de la discusión nacional y de la política esté orientado hacia la resolución del problema. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, no seguir aceptando y no seguir aplaudiendo una política de tercera categoría que para nada está proponiendo soluciones al problema real. Entonces, si nosotros dejamos apoyar esa política, si nosotros dejamos apoyar a esos políticos que traen siempre los mismos espejitos mágicos y las mismas estafas, ya estamos haciendo un avance inmenso y es una manera de aplicar el 350. Tú comienzas a desconocer aquello que no puede tener autoridad sobre ti. Una política mediocre, unos organismos institucionales de mentira, como el caso del CNE, no seguir participando en estafas, no seguir participando en farsas y organizarnos de una manera inteligente con nuestros vecinos, nuestras comunidades, etcétera, para que se comience a sentir este clamor nacional y entonces empecemos a exigir que esos organismos institucionales secuestrados se deslastren de ese secuestro, incluyendo por supuesto a la fuerza militar, pero una fuerza militar que la idea no es que actúe para generar una especie de guerra, ni mucho menos, simplemente una fuerza militar que respete la Constitución, que respete a los ciudadanos venezolanos, que respalden a la sociedad civil y que desconozcan a la autoridad ilegítima. Entonces, cuando nosotros hagamos esa llave nacional entre todos los venezolanos, que estamos precisamente luchando por lo que debe ser, que es nuestra libertad,
se va a dar ese gran desconocimiento y entonces el poder de este régimen se va a desplomar completamente. Y va a ser posible porque de esa misma lucha, de esa misma organización ciudadana organizada, van a comenzar a salir nuevos liderazgos. Y esos nuevos liderazgos tendrán que marcar la pauta de ese nuevo destino que merece Venezuela, ¿no? Creo que sí, bueno. Buena respuesta. Por aquí, por la vía de Twitter, Andrés nos dice: lo que ocurre en la Cota 905 sin duda es la suspensión de garantías de facto. No es que no hiciera falta una medida enérgica, pero nos dice también Andrés, decía Luis Ortega que los capturados son delincuentes que estaban plenamente identificados. ¿Y por qué no los capturaron antes? Buena pregunta. Álvaro Martínez nos dice: lo que mucha gente desconoce es que el 45% de la explotación petrolera en aguas del Esequibo es de la estatal petrolera china, que por cierto está en el bloque 7 de la explotación de la faja petrolífera del Orinoco. Es el mismo grupo. Siguen llegando mensajes, tengo otro poco de mensajes aquí, no me da mucho tiempo, ya se nos tenemos que despedir. Doctor, no quiero que se me vaya sin recordar que en el 2001 usted fue el abogado que llevó a una corte internacional por delitos de lesa humanidad, 2002, por delitos de lesa humanidad al intergaláctico Hugo Chávez. Sí, efectivamente. Yo creo que eso tiene mucho mérito desde la participación ciudadana y desde lo que es el valor y la toma de decisiones. Muchas gracias. Sabemos que los resultados todavía están ahí, esperando esos largos procesos internacionales y que algunos no son lo más acorde, porque el Foro de Sao Paulo tiene un poder enorme. ¿Okay? Pero sí me gustaría que con ese mismo valor que lo ha caracterizado, pues nos diera su mensaje final para los guayaneses, para esta gente que está aquí como que esperando todavía un milagro, pero no termina de entender que tiene que protagonizar el cambio. Confianza en nosotros mismos. Yo creo que recuperación de nuestra propia autoestima y nuestro respeto. Yo creo que si nos activamos, el futuro que tenemos es espectacular. O sea, yo veo un futuro maravilloso para Venezuela, pero para eso tenemos que creer en nosotros mismos. Y yo creo que ya estamos empezando a hacerlo. Lo que nosotros sentimos ayer fue mucha fuerza de la sociedad civil de Guayana. Pensamos que este estado, por supuesto, es una maravilla y tiene un potencial riquísimo, que si nos empezamos a poner las pilas y nos enfocamos como debe ser, le damos la lucha que debe ser, enfocada hacia el objetivo correcto, vamos a lograr el objetivo y vamos a tener un futuro espectacular. De eso estoy seguro. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Sosa. Tengo casi 28 mensajes que no voy a poder leer por cuestiones de tiempo y siguen llegando tweets también a través de nuestro Twitter @CIESradio. Solamente voy a leer este mensaje que me parece bien grato y que es bueno destacárselo al doctor. Nos dice: excelente programa, señor Montaña, felicitaciones como siempre. Al doctor me gustaría decirle que hay cosas en esta vida que no tienen precio. Una de esas es el valor. Cuando la gente tiene valor, asume la responsabilidad de dar la cara y dice las cosas que tiene que decir, sin temor a represalias, sin temor a pesos ni medidas. Simple y sencillamente ya está produciendo un gran cambio. Felicitaciones a ustedes, felicitaciones a Unión Radio por ese programazo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Pero doctor, con eso lo despedimos.